Evangelio del día miércoles 14 de mayo de 2025. Miércoles de la cuarta semana del tiempo de Pascua. Fiesta de San Matías, apóstol. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 15, versículos del 9 al 17. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor, lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda lo que pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Muy buenos días. El día de hoy celebramos al apóstol San Matías. Y sí, efectivamente es un apóstol. Es aquel que tomó el lugar de Judas Iscariote. ¿Recuerdas que estaban todos reunidos y tenían que proponer a alguien? Pedro fue quien propuso a Matías porque estuvo desde el principio con ellos hasta el momento en que Jesús subió a los cielos. Y fue fácil que él pudiera entrar en ese grupo de los 12 y entonces poder seguir aguardando la promesa de lo alto. Poder trabajar en equipo, continuar. La obra de Dios no se detiene. Y creo que celebrar a este santo, a este apóstol el día de hoy, es reflexionar en nosotros mismos. Porque si tú no le respondes al Señor, no te preocupes. Otro va a ocupar tu lugar, porque la obra de Dios no se detiene. De ahí que es muy importante el que seamos fieles al Señor y que podamos responderle a la invitación que Él nos hace. Y empecé diciendo la fiesta que celebramos el día de hoy, porque el día de hoy en esta fiesta de este apóstol se lee precisamente el evangelio que leímos el domingo pasado y que también estuvimos meditando durante la semana pasada. Pero no te preocupes, si haces un poquito de memoria, es el evangelio en donde Jesús nos habla de la necesidad de amarnos unos a otros. Y como dice San Juan de la Cruz, el enamorado no se cansa ni descansa. Y no deberíamos nosotros de cansarnos de escuchar sobre el amor. Porque al final de cuentas, el amor es lo que nos hace fuertes. El amor es lo que nos capacita para vivir y disfrutar la vida. El amor es lo que hace que tengamos fortaleza. Incluso los doctores lo dicen. Cuando estamos enamorados, es cuando el sistema inmunológico funciona mejor. Así que en época de pandemia deberíamos de suspirar y no tener miedo a la felicidad que brota de un corazón enamorado. Pero, ¿qué es el amor? Esa es una gran pregunta y para que alguien la responda, debiera de haberlo experimentado de una manera plena. ¿Conoces a algún enamorado que te pudiera decir qué es el amor? Cuidado, no estoy hablando de alguien emocionado, estoy hablando de un enamorado, de alguien que haya vivido con pasión, de alguien que haya sido capaz de amar hasta el extremo, de alguien que no le haya tenido miedo a la muerte con tal de seguir el impulso del amor. Efectivamente, estoy hablando de Jesús. Así que preguntémosle a Jesús, a aquel que ha vivido enamorado, a aquel loco, apasionado, que puso como primer norma el amor a su Padre y el amor a sus hermanos,
a cada uno de nosotros. Escuchemos lo que dice el Evangelio el día de hoy. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor, lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido, y yo los he destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Una de las imágenes que más me enternece a mí cuando la veo es precisamente cuando veo a un papá, a un señor que tiene en sus brazos a su hijo. Y mientras más pequeño es el bebé, el niño en sus brazos, en brazos de su padre, de ese señor, de ese varón, me enternece mucho esa figura, esa imagen. Porque definitivamente denota algo de amor, de fortaleza, de protección hacia su hijo. Yo lo sé y no estoy discriminando, pero es un poco más común ver a una mujer que tiene a su hijo. Pero ver a un señor capta mi atención. Es como los videos que a veces circulan por ahí de aquellos padres de familia que tienen que viajar y que cuando regresan, por ejemplo, los que van al ejército, que trabajan en el Army y que regresan después de mucho tiempo. ¿Has visto esos videos? Como cuando sus hijos los ven, el niño sale corriendo y se le cuelga al cuello del papá y muchos de ellos hasta están llore y llore y llore de alegría. Jesús en el Evangelio nos habla de un amor muy particular. Empieza diciendo, como el Padre me ama, así los amo yo. Y es que esa imagen es muy profunda, porque precisamente el amor que Jesús tiene al Padre y que experimenta del Padre es el mismo amor al que tú y yo estamos llamados a vivir. Imaginar cómo sería la relación de Jesús con su Padre amoroso es algo muy profundo. Con mucha razón Jesús nos enseña a que nos dirijamos a Dios como Padre, el Abba, el Abinú, papito mío. En el Antiguo Testamento, usualmente, la forma en cómo se dirigía el pueblo al Israel era llamándole el Adonai, Eshad, ¿no? El Dios de los ejércitos, el Shabaot. Jesús nos enseña a dirigirnos a Él no como un soldado se dirige al general, sino como un hijo se dirige a su padre, porque así estamos llamados a vivir en el amor. Ahora, me imagino que tú alguna vez has experimentado el amor de Dios en algún retiro, ¿cierto? En alguna hora santa, en alguna misa, en alguna prédica, en alguna conferencia. Muchas veces nosotros queremos repetir esa experiencia del amor de Dios, volviendo a otro retiro o volviendo a otra conferencia. Y no me malinterpretes, por supuesto que es bueno que tengamos muchos retiros. Lo que no es bueno es que vivamos de llamaradas de petate o de momentos de fe o de momentos de experiencia, cuando Jesús nos está llamando a vivir y permanecer en el amor. ¿Y cómo se permanece en el amor? Cumpliendo los mandamientos. ¿Y cuál es el mandamiento más importante, dice Jesús? El amor. Ahora, en el amor, ya lo he dicho en otros momentos, el Evangelio tiene un progreso cuando nos habla del amor.
Sí, al principio es ámense, pero pues ¿qué es el amor? Cada quien pudiera tener su concepción o su idea de amor. En la segunda parte, Jesús limita un poco ese concepto. Ama a tu prójimo como a ti mismo, no en vez de ti. Es decir, ama a tu prójimo, haz a tu prójimo lo que a ti te gustaría que te hicieran. Pero ¿qué sucede cuando no hemos tenido una experiencia del amor? Cuando nuestro corazón está herido, lastimado. ¿Qué sucede cuando tenemos un corazón enfermo? Cuando el amor lo podemos traducir a masoquismo o a otras cosas, ¿entonces así vamos a tratar al prójimo? No, no funciona. Por eso en el tercer grado del amor que Jesús nos dice en el Evangelio, Él se pone como ejemplo. Ámense los unos a los otros como yo los he amado, dice Jesús. Y de esa manera no hay pierde, porque no se trata de lo que tú piensas que es el amor o de lo que yo creo, sino de quién es Él y cómo Él nos ha amado. Si el amor es perdonar, si el amor es creer, si el amor es corregir, si el amor es vivir, nuestro ejemplo y nuestra medida es Jesús, no los criterios de cada uno. Ahora, todavía más, Jesús habla de para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Y al final nos habla de frutos. Y es que ahí es donde creo que está el reto más grande. Porque vivimos en una cultura tan egoísta que queremos todo para nosotros. Que me den, que me den. Estamos como el asadón, ¿no? Jalando solamente para nosotros. Y Jesús nos propone algo totalmente contrario, dar frutos. Y los frutos no son para ti, sino que tú los des. Como un árbol. Imagina un árbol que siempre está reclamando de manera poética, piensa, en un árbol que siempre está reclamando, dame agua, dame fertilizante, dame tierra, pódame por aquí, tráeme más agua. Y si ese árbol nunca da fruto, no va a vivir en alegría. En tal caso, la verdadera plenitud del árbol está en dar frutos. Aunque tuviera escasez de minerales o de vitaminas o de fertilizante o aunque nunca lo podaran. Pero si fuera un árbol que es abundante en frutos, sería un árbol que vive en alegría. El ser humano también está llamado a dar frutos y los frutos son el amor. Si nosotros estamos acostumbrados a que siempre me den a mí, es posible que vayamos a vivir frustrados, pero si más bien nos acostumbramos a dar, a amar a los demás, entonces iremos descubriendo la plenitud de nuestro corazón. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios de la alegría, el Dios que nos ama, que sea Él quien el día de hoy nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Imagina por un momento la distinción entre querer y amar. En esta cultura se nos ha enseñado a querer, y querer es dame, yo quiero esto. Y cuando queremos a las personas, terminamos lastimándolas, hiriéndolas y matándolas. Si yo veo una flor en mi jardín y la quiero, aunque la quiera mucho, el movimiento normal va a ser cortarla y llevarla en un vaso con agua, en un lugar para que yo la pueda contemplar porque me gusta, porque la quiero. Pero eso no es el amor. El amor no es gusto, el amor no es querer. Si yo veo a la flor y la amo, lo que voy a hacer es protegerla, que nadie la lastime. Yo le voy a llevar agua. Yo le voy a llevar nutrientes. Yo le doy cosas. Escúchalo bien. La medida del amor es Jesús, quien nos ha enseñado a darnos a los demás, incluso dar la vida por un amigo. Pero en ningún momento el amor es algo que te va a denigrar. Si es verdadero amor, el amor va a cuidar a la otra persona y también te va a cuidar a ti, aunque eso implique que tengamos que morir en una cruz. Si tú volteas a ver a Jesús, entenderás a lo que me refiero.
Que tengas un excelente día.